¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles otra vez. En esta oportunidad quiero comentar con ustedes un aspecto de la vida de Jesús que tú probablemente no conocías. Te voy a pedir que te quedes hasta el final de este video para que tengas todos los elementos y entonces puedas hacerte un juicio de esta información que estás recibiendo. Tiene que ver con la vida, digamos, privada de Jesús, su entorno familiar. Es algo de lo que pocas veces se habla. Digamos que en términos generales hablamos de la familia de Jesús como la Sagrada Familia. Al menos así se le conoce generalmente en la tradición cristiana. Y cuando pensamos en la familia de Jesús, digamos, pensamos en José, la Virgen María y el niño Jesús, rodeado cada uno con una aureola de santidad en su cabeza. Sin embargo, cuando miramos en detalle lo que dice los evangelios y leemos también entre líneas, escarbamos un poco, entonces nos damos cuenta de detalles bien interesantes y que podrían incluso también chocar en algún momento con la idea, el preconcepto que tenemos acerca de la familia terrenal de nuestro Salvador Cristo Jesús. Así que presta atención, por favor, porque vamos a comentar unos detalles que probablemente, repito, no has escuchado antes. Primero vamos a ir a la constitución de la familia de Jesús. ¿Cómo se formó esa familia? Era una familia tradicional, judía, digamos, de un trasfondo pobre, conocida por todos sus vecinos, y eso es un dato que nos da el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, verso 3. La gente que escuchaba a Jesús en sus comienzos del ministerio decían, pero este es el carpintero, nosotros lo conocemos. Conocemos a su mamá y conocemos a sus hermanos, e incluso se mencionan por nombre a esos hermanos de Jesús. Así que, digamos que era una familia conocida. El texto, voy a leerlo literalmente como está aquí en la versión Reina Valera 60. Dice Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así que era una familia bien conocida. Incluso Jesús, por este texto sabemos que su oficio era la carpintería. Generalmente los padres judíos enseñaban a sus hijos habilidades manuales. Así que seguramente Jesús aprendió esto de su padre, que debió ser un carpintero también. Pero vamos a ver cómo se formó esa familia, cómo comenzó, cómo se constituyó. Conocemos el nombre de los padres, José y María. Pero hay unos detalles aquí que vale la pena comentar. ¿Cómo fue concebido Jesús y en qué condiciones lo hizo? El Evangelio de Mateo nos da algunas luces al respecto y vamos a verificar esa información. De hecho, la información acerca de la vida de Jesús temprana, su infancia, su adolescencia y juventud son escasísimas en la Biblia. En los evangelios, pues el interés de los evangelistas no es destacar esos detalles, sino concentrarse en la semana de la pasión de Cristo, su acto salvífico al morir en la cruz del Calvario, y eso obviamente es lo más importante. Pero Mateo y Lucas, estos dos evangelistas, tomaron el tiempo para darnos unos pequeños detalles. Fíjense Mateo capítulo 1 lo que dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando en esto,
un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bueno, aquí, digamos, viéndolo fríamente, hay un problema enorme, gigantesco. ¿Por qué? José está comprometido con esta joven María. Pero hay un problema gigante, enorme, muy difícil, porque resulta que esta jovencita, que se supone es una virgen, es una señorita, está embarazada. Entonces, ¿cómo es que José va a recibir a su novia, su prometida, si está embarazada? José no la ha tocado, José no se ha acostado con ella, José es un hombre justo, un varón piadoso, y entendemos María también. ¿Cómo es que está embarazada? El caso es que esto impactó de tal manera a José que él trazó un plan, y el plan fue escapar en secreto. Pensó en dejarla secretamente, dice el texto, abandonar la escena, porque la vergüenza pública que eso suponía era más de lo que José podría soportar. Incluso, no solo la reputación, sino la vida de la propia María estaba en peligro, pues una mujer acusada de adulterio o fornicación podría correr con la suerte de una pena capital. Pero en el mejor de los casos, el desprecio de la comunidad entera, ¿no? Y la familia y todo ese tema que ya suponemos sería bastante desagradable, por decirlo menos. Entonces, ya en el mismo comienzo de la vida de Jesús hay un entorno problemático y muy complicado. Como todos sabemos, en un pueblo pequeño el infierno es grande, ¿verdad? Decimos. Es decir, que seguramente después de que se resolvió el problema, y miren cómo se resolvió, digamos, José fue abordado por un ángel que directamente vino a hablarle, a aconsejarlo, a calmarlo y a explicarle lo que estaba pasando. Una explicación que solamente un ángel podría dar para ser recibida, porque dígame usted, si usted es un varón, un caballero, y encuentra que su novia, su prometida está embarazada, y que ella le diga que es el Espíritu Santo quien la embarazó. Está difícil de creer. Así que José recibió aquello como una revelación divina y aceptó sobrellevar la carga que suponía esto. Les voy a decir por qué. Fue una carga bastante difícil porque el comentario no dejó de correr en la comunidad. El caso es que José se enfrentó a esta situación muy complicada, y es la de tener que desposar a una mujer que ya no es señorita. Digamos, no es virgen, pues está embarazada. Entonces, el Evangelio de Lucas nos da otra luz al respecto. Cuando el ángel se le aparece a María y le explica que va a estar milagrosamente embarazada, le dice también en el versículo 35, el capítulo 1, le dice, pues, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra, así que el santo ser que va a nacer va a ser llamado Hijo de Dios. Obviamente es una intervención divina, es el milagro de la encarnación de Cristo. Pero miren este dato, le dice el ángel, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Este ya es el 6º mes para ella. Miren el detalle acá. Elizabeth es una familiar de María, no sabemos en qué grado porque no lo explica el texto. Pero el caso es que Elizabeth ha quedado embarazada de un personaje clave también en toda la historia del ministerio de Cristo, que es Juan el Bautista. Cuando María recibe el anuncio, Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo. Ahora, María va a visitar a Elizabeth, es lo que dicen los versículos 39 en adelante. Dice, en aquellos días se levantó María y fue a la montaña, a una ciudad de Judá, y allí entró a visitar a Elizabeth. Y entonces hay una conversación hermosísima, muy interesante, entre estas dos mujeres bendecidas por Dios. Y el detalle es
que después del Magnificat, que aparece allí en los versículos 48, o más bien 46 hasta el 55, miren el detalle. Y María se quedó con ella, con Elizabeth, como 3 meses. Después regresó a su casa. Entonces, aquí hay un detalle muy interesante. María visita a su familiar, que ya tiene 6 meses de embarazada, y se queda 3 meses con ella. Quiere decir entonces que María quedó embarazada en el interín de esos 3 meses. Si María ya estaba embarazada cuando visitó a Elizabeth, no lo sabemos. Es probable que sí, si el milagro ya estaba hecho, o si fue en los pocos días siguientes. El caso es que María se quedó 3 meses, es decir, que ya estaba por dar a luz Elizabeth a Juan el Bautista cuando María decide regresar a su casa, y entonces es cuando se casan, cuando la boda se lleva a efecto. Por eso es que Mateo dice que se encontraron que María está embarazada. Suponemos que ya había regresado de visitar a Elizabeth. Lo que quiere decir que María, cuando se iba a hacer efectiva la boda con José, debió tener 3 meses ya de embarazo, o 2, cuando menos. Quiere decir entonces que cuando Jesús nace, las señoras del pueblo, la gente de la comunidad, cuando la ven ya con su hijo recién nacido, las cuentas no daban. No daba porque había nacido muy rápido Jesús. Y ustedes saben lo que significa eso en un pueblo pequeño. El comentario estaría la pobre María y José en lengua de todo el pueblo. Parece que hay un dato en el Evangelio de Juan que parece apuntar al hecho de que efectivamente hubo comentarios por mucho tiempo sobre el origen o las condiciones en las que Jesús había sido concebido. En una discusión de tantas que los fariseos tuvieron con Jesús, hay un dato que se menciona en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, donde ellos hacen un comentario que parece hacer referencia a las condiciones, digamos, extrañas en que Jesús nació. Dice acá en Juan el capítulo 8 algo interesante. En el versículo 39 le respondieron los fariseos a Jesús: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces ellos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Algunos comentaristas piensan que esta expresión de los fariseos estaba tratando de arrojar, digamos, ignominia, vergüenza sobre Jesús y las condiciones de su nacimiento. Nosotros no somos hijos de fornicación. Pareciera detrás de esas palabras estar diciéndole a Jesús que él sí fue nacido en fornicación, porque pues el pueblo se dio cuenta que Jesús o María había estado embarazada antes de contraer matrimonio finalmente con José. Así que ya de por sí el comienzo de esta familia es complicada. De cualquier manera, no es una familia ideal en el sentido como nosotros entendemos, ¿verdad? Una jovencita se casa con un caballero y posteriormente, pasado un tiempo, ella se embaraza y tienen sus hijos, etcétera, etcétera. En la familia de Jesús no ocurrió así. Claro está, nosotros creemos en el milagro de la encarnación de Cristo, creemos en el milagro del Espíritu Santo, pero el pueblo no. La gente no creyeron eso. Fíjense que José, para que lo creyera, tuvo que un ángel directamente hablarle. Hubo una intervención directa de Dios para que ellos pudiesen aceptar
una realidad que de otra manera no podrían haber superado. Otro detalle interesante tiene que ver con los hermanos de Jesús. Pues como leímos hace un rato en Marcos 6:3, Jesús tenía hermanos y hermanas también. No sabemos cuántas, pero sí se mencionan allí los hermanos varones, incluso por nombre. La tradición cristiana asegura que estos hijos eran de José en un matrimonio anterior. Dice la tradición que José enviudó, entonces quedó con estos hijos, luego entonces se casó con María. Aquí hay un detalle muy interesante, ¿no? Aunque la Biblia no menciona esto, pues hay fuentes tradicionales, etcétera, que afirman que fue así. De ser así, si los hijos o los hermanos de Jesús eran hijos de José, quiere decir que José había enviudado, lo cual quiere decir que debería tener por lo menos más de 30 años cuando se casó con María. Por lo mínimo, si no 40, pero por lo menos 30 y algo. Pues ya tenía varios hijos. Y María, de acuerdo a la costumbre, a la tradición matrimonial de aquellos tiempos, de aquella cultura, María debió tener menos de 14 años. Ya a partir de los 12, una jovencita en la comunidad, en la cultura judía, estaba lista para contraer matrimonio y procrear. Así que en este aspecto también, en el aspecto de la edad, había una diferencia bastante importante entre José y María. Y esto se confirma también por el hecho de que José desaparece de la escena muy temprano, lo cual quiere decir que tuvo que haber fallecido cuando Jesús era muy niño todavía. De hecho, ahí en Marcos 6:3, que lo leímos hace un rato, se menciona a la familia de Jesús, pero solamente a la madre y a sus hermanos. Ya no se menciona a José. Puede ser porque José haya muerto de alguna enfermedad, alguna cosa, no hay información sobre eso. De cualquier manera, tenía mucho más edad que María. Esto hace también que el matrimonio no sea lo mejor, porque aunque existía esa tradición en aquellos años, no quiere decir que sea lo ideal. Por ejemplo, la poligamia era ampliamente practicada en las culturas antiguas, incluyendo la cultura judía, al menos en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero eso no quiere decir que sea un ideal, absolutamente no. De igual manera, esa diferencia tan grande entre el hombre y la mujer, donde generalmente el hombre era mucho mayor y la mujer mucho menor, aunque era aceptado y común, no es ideal que haya una diferencia tan grande de edad entre los contrayentes, porque supone una serie de problemas a posteriori, ¿no? Entre ellos, digamos, el más evidente pudiese ser que haya una viudez muy temprana en la señora, porque su esposo morirá seguramente más pronto por causa de su edad. Así que bueno, este era el entorno de la familia terrenal de Jesús y estas fueron las condiciones en las que nació. Si es verdad el hecho de que José tenía aquellos hijos antes de contraer matrimonio con María, estamos hablando de una familia constituida, ¿verdad? O reconstituida. Se conoce así una familia donde los contrayentes ya tienen hijos de relaciones previas, anteriores. Una vez más, pues no es el escenario ideal. Al menos no el que nosotros hubiésemos elegido para Jesús si nos hubiesen dado la tarea de buscarle una familia a Jesús. Seguramente hubiésemos buscado una familia, digamos, más perfecta, ¿no? Pero por lo que estamos viendo hasta aquí, la familia de Jesús no era perfecta. No era ideal, ni mucho menos parecido. Hay otras situaciones internas que son todavía más difíciles. Por favor, quédate escuchando, porque lo que viene es más asombroso. ¿Cómo era la relación de Jesús con sus hermanos? ¿Cómo era la relación de Jesús con su propia madre? Como lo saben, en el caso de José, pues él desapareció de la escena muy rápido, ¿no? Pero a diferencia de lo que pudiésemos pensar, no siempre María, vamos a hablar de ese personaje que es tan clave o tan importante en la vida terrenal de Jesús.
nosotros podríamos esperar que María estuviese siempre clara en cuanto a la misión de Jesús, pues ella recibió visiones directamente de Dios, el ángel se le apareció en persona, en fin, esperaríamos que María siempre fuese consecuente con Jesús y su ministerio. Pero no siempre fue así. La verdad es que cuando Jesús comenzó a ministrar públicamente, digamos Jesús ya tenía unos 30 años cuando dejó su hogar paterno, comenzó a predicar, comenzó a enseñar y pues aglutinó algunos primeros seguidores. Primero fueron unos 5, luego fue aumentando hasta tener 12 y había un grupo mucho mayor, solo que los 12 era, digamos, como el grupo élite que se mantuvo con él recibiendo sus enseñanzas más directas. Pero nosotros podríamos suponer que entre los primeros discípulos, ¿quiénes deberían estar? Sus hermanos. Obviamente, 30 años viendo, escuchando, siendo testigos de una vida perfecta como la de Cristo. ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no convertirse en sus primeros seguidores? ¿Cómo no convertirse en sus principales promotores de su ministerio? Pues ellos lo habían tenido en casa por 30 años. E incluso la propia Madre María. Pero miren este detalle que está en Marcos. En Marcos capítulo 3 nos dice en el versículo 20, ya Jesús estaba avanzando en su ministerio, había comenzado. Dice el verso 20 que se agolpó de nuevo la gente de modo que ni siquiera ellos podían comer. Cuando lo escucharon los suyos, esta expresión significa su familia. Cuando lo escucharon los suyos o su familia, vinieron para prenderle. Porque decían, está fuera de sí. Miren esto, su familia vienen a llevárselo a la fuerza, para prenderle, dice, atarlo, llevárselo, porque pensaban que estaba fuera de sí, en pocas palabras, que había perdido el juicio. Pensaban que Jesús se había vuelto loco. Eso es lo que dice el pasaje aquí. Bueno, los escribas también le decían a Jesús que era por Belcebú, que echaba a los demonios, en fin, la contrariedad, la oposición, la persecución de la que fue víctima Jesús siempre. Pero no deberíamos, o no se debería esperar que eso viniera de su propia familia. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre y se quedaron afuera y lo mandan a llamar. Aquí entonces ya dice claramente quién eran los suyos, su familia. ¿Su familia quién era? Su mamá y sus hermanos carnales. Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre, tus hermanos están afuera y te buscan. Ahora, dígame usted, ¿dónde debería estar María y los hermanos de Jesús? ¿Afuera o adentro? Suponemos que deberían estar en el círculo más cercano de Jesús, rodeando a Jesús permanentemente y apoyándolo en su ministerio. Pero ese no fue el caso, al menos no siempre. En este caso, la madre de Jesús y sus hermanos se quedan afuera y lo mandan a buscar. ¿Por qué? Porque ya leímos en el verso 21, pensaban que se había vuelto loco. Entonces la gente, verso 32, que estaba sentada alrededor de Jesús, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús respondió con estas palabras, miren, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Wow, tremendo este episodio en la vida de Cristo. Jesús siempre amó y respetó a su madre. Siempre la respetó. María no dejó de ser esa mujer especial a quien Dios eligió por su humildad, por su sencillez y por su disposición a hacer la voluntad de Dios.
pero eso no la eximía de cometer errores. Eso no la eximía como ser humano de vez en cuando de, digamos, perder el contexto, confundirse. Porque después de todo, aquel que estaba allí enseñando y predicando, aquel a quien ya muchos empezaban a reconocer como el Mesías prometido, había salido de su vientre. Indistintamente, claro, el ángel le había dicho, es un milagro lo que tú tienes en el vientre. Pero ese embrión se desarrolló de manera natural en su vientre. Pasó 9 meses allí alimentándose de María. Es decir, había un nexo entre ella y aquella criatura. Entonces para ella no era fácil distinguir entre lo trascendente, lo eterno, lo divino y lo humano en Jesús. No era fácil para ella. Y al menos en este caso, pues María no está del lado de Jesús, está con los hijos de José, tratando de que Jesús deje de hacer lo que está haciendo. Porque piensa que ha perdido el juicio. Hay algunas informaciones más en el texto. Estoy dando solamente un breve resumen porque no quiero agotarlos demasiado con este video, pero hay cosas más interesantes acá. En Juan capítulo 7 también nos dice algo interesante con relación a los hermanos de Jesús. Dice en Juan capítulo 7, estaba cerca, verso 2, la fiesta de los judíos, de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que trata de darse a conocer hace algo en secreto. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Dice el verso 5, una aclaratoria, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni sus hermanos creían en él. Miren eso. Entonces Jesús, en pocas palabras, nació en una familia complicada. Una familia con dificultades, con errores y defectos. Una familia donde no siempre hubo comprensión, entendimiento. No hubo cooperación, no hubo trabajo en equipo. Al menos Jesús no lo vivió así. Esa fue la familia que le tocó a Jesús. Una familia, diríamos, disfuncional en algunos aspectos y por otras cosas más que no tengo el tiempo de comentarles. Pero la conclusión de este tema que les traigo acá es, ¿qué pasó con esa familia de Jesús? ¿Permaneció así, digamos, su madre y sus hermanos definitivamente no se alinearon con el misterio de Cristo? Pues la verdad es que lo maravilloso, lo hermoso de esta historia de Jesús y su familia es lo que Él logró hacer en ellos. En ellos. Porque la evidencia textual nos dice que no solo María, pero también sus hermanos, que no creían en Él al principio, aquellos que en algún momento pensaron que su hermanito se había vuelto loco, se convirtieron entre los primeros fundadores de la iglesia de Cristo. Miren cómo lo dice el libro de Hechos. Hechos nos da ese testimonio. Por cierto, el mismo escritor del Evangelio de Lucas nos da este reporte, este segundo tratado, que es, digamos, como la bitácora o el diario de la primera iglesia apostólica. Dice allí en Hechos capítulo 1, que en versículo 12, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. ¿Quiénes? Los discípulos de Jesús, después que Jesús ascendió allá, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entraron, subieron al aposento alto donde estaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y estaba también Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahora miren este detalle. ¿Quiénes más estaban allí? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Miren qué maravilla.
ahora en la iglesia apostólica, en el aposento alto, esperando el momento maravilloso del descenso del Espíritu Santo sobre ellos, están los apóstoles, pero también están María, la madre de Jesús, y están sus hermanos también. Sí, aquellos que le opusieron a su ministerio, aquellos que no le apoyaron, ahora están convertidos y están formando parte de la iglesia cristiana primitiva apostólica. Y el relato nos dice en Hechos capítulo 2 que el Espíritu Santo descendió como fuego, como lenguas de fuego sobre aquellos seguidores de Cristo. Así que en el Pentecostés, que digamos es el acto inaugural, por decirlo, de la iglesia cristiana, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia para testificar con poder, también María recibió el Espíritu Santo. También los hermanos de Jesús lo recibieron. Y esto es un evento maravilloso, es una verdad extraordinaria, mucho mejor que aquella que encontramos al principio, de la negativa y de lo difícil que fue la familia de Cristo al principio. Pero luego son redimidos, son rescatados, son unidos a la iglesia cristiana. ¿Cómo sucedió eso? No tenemos todos los detalles, pero sí sabemos que la familia de Jesús fueron de los primeros cristianos. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, esa famosa apología que él hace de la resurrección, nos dice en 1 Corintios 15, versículos 6 y 7, que después Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Hay evidencia y hay, digamos, a consenso de los eruditos para identificar a este Jacobo, no con el Jacobo apóstol, sino con el Jacobo hermano del Señor. Hay referencias en Gálatas 1:13, donde el apóstol Pablo también habla del hermano Jacobo, el hermano del Señor. En Hechos 15, en aquella gran junta administrativa, aquella reunión importante que se hizo en la iglesia cristiana apostólica, la primera más grande, para resolver el problema de los judaizantes dentro del cristianismo. Allí se levantó Jacobo, el hermano del Señor, y fue él quien trajo calma y fue él quien condujo a una conclusión extraordinaria por la dirección del Espíritu Santo. Sí, Jacobo, el hermano de Jesús. Hay una carta que es parte de la Biblia, de Santiago. Santiago es Jacobo también, en hebreo, y Jacobo escribió esa carta. Hay una carta apostólica en la Biblia que es escrita por un hermano de Jesús. Esto es maravilloso, esto es extraordinario. Y me da a mí un mensaje de esperanza muy grande. Jesús vino a formar parte de una familia problemática, difícil, complicada, imperfecta, porque la familia tuya y la mía también lo es. Jesús vino a hacerse parte de nosotros de una manera más allá de lo que hemos creído, hemos imaginado antes. No solamente asumió un cuerpo como el nuestro, sino también asumió una familia como la nuestra, porque vino a salvar a la familia, vino a salvar tu familia, vino a salvar tus hijos. Así como Jesús salvó a su familia terrenal, lo hizo como un modelo, como un ejemplo de lo que puede hacer con cada familia, que le da la oportunidad a Jesús para obrar en su vida. No hay familia disfuncional, imperfecta y complicada que no pueda encontrar solución en Cristo. Dios te bendiga y ojalá que esta información sea útil para tu vida y para tu familia. Ten ánimo. Tu familia también se puede salvar. Tu familia también puede encontrar caminos y soluciones. Cristo es el Salvador del mundo, de los hombres y de las familias también. Que Dios te bendiga. Si te gustó la información, házmelo saber con un like, un comentario o suscribiéndote a este canal y compartiendo
con alguien más esta información. Dios te bendiga.